Family, a prayer that we pray together is a power. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa, por lo tanto les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de WTN. Today we pray for those suffering. Hoy oramos por los que sufren a causa de desastres naturales. Dios Todopoderoso, nos inclinamos ante ti, el Creador de todas las cosas visibles e invisibles. Muchos en todo el mundo sufren a causa de las fuerzas de la naturaleza. Ten piedad de ellos, Señor. Muchos han muerto a causa de desastres. Concédeles descanso eterno, Señor. No mires nuestros pecados, sino nuestra fe en ti. Ponemos toda nuestra esperanza en tu bondad. Calma las tormentas, trae lluvias suaves a nuestra tierra y permite que tu gente viva en la tranquilidad y la paz. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Brethren, let us acknowledge our sin Hermanos, and so para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to Almighty God Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. through my fault. Por mi culpa, por mi gran culpa. Therefore, Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, all the angels, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Almighty God, have mercy. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. Oremos. Grant, we pray, Almighty God, Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos haga llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book Lectura del libro del Génesis. Israel loved Joseph. José era el preferido de Israel porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con His mangas. brothers saw that their Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. one day Sus hermanos trashumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel said to Joseph, Israel dijo a "Your José: brothers, you know, tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquem. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. So Joseph went José after fue his tras brothers sus hermanos y los encontró en Dotán. They noticed him, Ellos lo vieron desde lejos. and before he came up, Antes de que se acercara, plotted to kill him. maquinaron su muerte. They said to one another, Se decían unos a otros: ahí viene el de los sueños. "Come on, let us Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños". When Reuben heard this, Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus hermanos, dijo: take his life. no le quitemos la vida. Instead of shedding blood, Y añadió: no derramen sangre, échenlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él. rescue him from their hand. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. So when Joseph came up to Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas, lo cogieron y lo echaron en un pozo vacío sin agua, they then sat down to their y se sentaron a comer. looking up, they Levantando la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judah said to his brothers, Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlos a los ismaelitas y no pondremos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. his brothers agreed. They sold Los hermanos aceptaron. Al pasar unos comerciantes madianitas, tiraron de su hermano, the word of the lo Lord. sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. When the Lord called down a famine, Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. he sent a man before Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerde las maravillas que hizo el Señor. they had him weighed down Le with trabaron los pies con grillos, was bound le metieron el cuello en la argolla, prediction. hasta que se cumplió su predicción, The word of the Lord y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. the king sent and El rey the lo mandó desatar. El Señor del pueblo le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único
todos los que creen en Él tengan vida eterna. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Hominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteo. Jesus said to the chief. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda y la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelve el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de los cielos y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Verbum Domini. Las lecturas de hoy predicen el rechazo y sufrimiento que sufriría Cristo y la salvación que traería a su pueblo. En el Génesis vemos cómo Dios permite que José sea vendido como esclavo por sus hermanos, pero finalmente él habría de salvarlos. A pesar de nuestro libre albedrío, el plan de Dios siempre prevalece. José le dice a sus hermanos: quisieron hacerme mal, pero Dios sacó bien de ello. San Gregorio, comentando sobre esto, dijo: José fue vendido por sus hermanos porque no querían honrarlo, pero al final terminan haciéndolo, al venderlo. Cuando uno quiere evitar la voluntad divina, es cuando se cumple. Dios es todopoderoso. Es increíble cómo nos da libre albedrío y aún así puede sacar el bien incluso de nuestros errores. La providencia de Dios guía todas las cosas. También fue por envidia que sus hermanos vendieron a José. En el Génesis vemos que Jacob amaba a José de entre todos sus hijos y esto causó envidia en sus hermanos. También lo odiaban porque cuando estaba pastoreando con sus hermanos, reportó a su padre las malas obras de sus hermanos. Además de ello, cuando escucharon el sueño que tuvo,
que algún día gobernaría sobre ellos, esto llevó al resentimiento y la envidia y el odio, al punto de querer matarlo. Es similar a la experiencia de Caín y Abel y muestra cómo permitir que los malos deseos crezcan en nuestro corazón puede llevar a graves pecados, hasta el extremo del asesinato. La envidia es el pecado mortal que consiste en tristeza por ver la prosperidad de otro. También se puede ver como la pérdida de alguien que lleva al resentimiento por el prójimo, queriendo que ellos pierdan lo que tienen. San Agustín le llamó el pecado diabólico. De la envidia nace el odio, la detracción, la calumnia, alegría por el infortunio del prójimo y tristeza por su prosperidad. El libro de sabiduría nos recuerda que es por la envidia del diablo que la muerte entró al mundo. San Mateo lo describe en su Evangelio, que fue por envidia, que el Señor fue traicionado y entregado a Pilatos para sufrir su pasión y muerte. Debemos rogar por la gracia de evitar este pecado de la envidia. Pero ¿qué más podemos hacer para evitar este pecado? Podemos cultivar la virtud del agradecimiento. También nos podemos fortalecer contra la tentación de la envidia, poniendo en práctica las palabras de San Pablo, de regocijarnos con los que se regocijan y llorar con los que lloran. San Juan de la Cruz ofrece el siguiente consejo: siempre estén más dispuestos a dar al prójimo que a darse a ustedes mismos. Así no tendrán envidia ni egoísmo hacia el prójimo. José, de quien leemos en la primera lectura, es una prefiguración de Cristo, a quien en el Evangelio se le llama varias veces el Hijo amado de Dios Padre, quien lo complace. Así como José fue el Hijo amado de su Padre. José y el Señor fueron hijos amados que también fueron rechazados y vendidos por monedas de plata. Se ha indicado paralelos entre ellos. Les voy a presentar tres. José y el Señor estaban con dos otros condenados. José estaba con el mayordomo y el panadero, y uno de ellos fue perdonado. El Señor fue crucificado también con otros dos condenados, y Él perdonó a uno de ellos. Le dio la promesa de vida eterna. Segundo, después de su sufrimiento, los dos fueron exaltados. José fue exaltado a la diestra del faraón y gobernó sobre Egipto. El Señor fue exaltado a la diestra de Dios Padre y gobierna sobre el reino de los cielos. Tercero, los dos salvan a su pueblo y les alimentan con pan de vida o trigo de vida. José le proporcionó el grano a su pueblo durante una gran hambruna. El Señor nos alimenta con su propio cuerpo y sangre bajo la apariencia de pan y vino. Como la monja carmelita Santa María Magdalena de Pazzi expresó, todas las gracias están contenidas en ti, Jesús, en la Eucaristía, nuestro alimento celestial. ¿Qué más puede desear un alma cuando tiene en sí a aquel que lo contiene todo? Si deseo la caridad, tengo en mí al Señor, que es la caridad perfecta, y poseo la perfección de la caridad. Lo mismo es verdad acerca de la fe, la esperanza, la pureza, la paciencia, la humildad y la mansedumbre, pues tú formas todas las virtudes en nuestra alma, oh Cristo, cuando nos das la gracia de este alimento. ¿Qué más puedo querer o desear si todas las virtudes, gracias y dones que anhelo los encuentro en ti? No es más que gran don. No solo podemos recibirlo todos los días en la misa, al Señor, que es el autor de toda la gracia, sino que toda gracia está contenida en Él. Recordemos lo que oramos antes de la bendición. Tú les has dado pan del cielo que contiene toda la dulzura.
Todo lo bueno está contenido en la Eucaristía. Ese es un gran don. En el Evangelio de hoy tenemos la parábola de los inquilinos malvados. Nos recuerda del rechazo de todos los profetas antes de Cristo y el rechazo mismo a Cristo. Y el Señor usa en la parábola las mismas palabras que los hermanos de José usan contra él. Vamos a matarle. Los inquilinos en la parábola ya habían golpeado y matado a algunos de los demás siervos, y después de ir a cosechar el fruto de la viña. Y estos profetas del Señor fueron enviados a llamar al pueblo a arrepentirse y a convertirse y a volver a Dios. Y vemos como Dios, quien es mostrado como el dueño de la viña, manda a su propio Hijo a esta situación peligrosa. Dios mandó a su Hijo consciente que iba a ser tratado peor que los profetas. En un nivel mundano parece una decisión poco sabia. Pero no podemos entender los planes de Dios y lo que nos parece poco sabio. Dios en su sabiduría sabe cómo lograr sus propios planes. Por eso San Pablo escribe en la carta a los Corintios, la necesidad de Dios es más sabio que los hombres. Lo que pensamos que es necio es una decisión sabia. Dios lo planea todo según su providencia divina. Sin embargo, como vemos en las parábolas, similar al caso de José, la providencia de Dios obra y nuestra redención se logra por la muerte de Cristo en el Calvario, que sabemos se representa en el altar en cada misa. Vemos que por la dureza de los corazones de los inquilinos en la parábola y por no reconocer sus pecados y por no arrepentirse y volver a Dios, mandan nuevos inquilinos, nuevos viñadores, que son la iglesia, serían los apóstoles y sus sucesores. Esta parábola nos recuerda también la obra del Señor en nuestra vida espiritual. El dueño de la viña le da la viña a los viñadores y luego se va de viaje. De la misma manera, a cada uno de nosotros nos encarga una labor específica en esta vida y nos da las gracias necesarias para cumplirlas. También vemos la paciencia de Dios con nosotros por nuestros pecados y errores. El dueño de la viña manda criado tras criado tras criado a su pueblo y da muchas oportunidades. Dios nos da muchas oportunidades de volver a Él. Además, esta parábola nos recuerda que nosotros somos responsables ante Dios por nuestras acciones. Dios quiere que demos fruto en nuestras vidas. Los viñadores malvados nos dieron cuentas por lo que hicieron y por lo tanto les quitaron las viñas. Asimismo, cada uno de nosotros hemos de rendir cuentas ante el Señor después de nuestra muerte, por la manera en que hemos vivido. Demos gracias a Dios por su paciencia y su misericordia y por las infinitas oportunidades que nos sigue dando a diario para regresar a Él. Rogamos por la gracia de crecer en la virtud de agradecimiento por las muchas gracias que ya hemos recibido y que respondamos con generosidad en cumplir la voluntad de Dios y que demos buen fruto en nuestras vidas. Ofrezcamos nuestras peticiones con confianza plena, conscientes que con Dios todo es posible. Por nuestro Santo Padre, que sea bendecido con los dones de fidelidad e integridad y un mayor testimonio de Cristo, roguemos al Señor. Que todas las naciones conozcan la gloria y libertad de los hijos de Dios y vivan en paz duradera. Roguemos al Señor. Por los enfermos, los pobres, los débiles y los moribundos, que el Señor sea su consuelo y refugio en medio del sufrimiento. Roguemos al Señor.
por los fieles difuntos, que el Señor les reciba en la luz de su reino eterno. Roguemos al Señor. Pray for peace throughout the world. Rogamos por paz en el mundo, en especial en el Medio Oriente. Roguemos al Señor. In your love, Lord, answer our En tu amor, Señor, responde nuestra humilde plegaria. Danos la gracia para ver lo que tenemos que hacer y la fortaleza para hacerlo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y su santa iglesia. May your merciful grace prepare Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento and lead them to y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. It is truly right and just. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Hosanna in excelsis
To you, therefore, most merciful Father, Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa León, con nuestro obispo Stephen y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. remember, Lord, your servant. Acuérdate, Señor, de tus hijos. And all gathered here, who Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. the redemption of their Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eternal God, eterno Dios vivo y verdadero. communion with those whose Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Therefore, Lord, we pray graciously. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Be pleased, O God, we pray, to Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, glory was to suffer. el cual a víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, he took this precious Del mismo chalice modo, in his holy acabada la hands, cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Therefore, O Lord, as we celebrate Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, resurrection from the al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala. Como aceptaste los dones
del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Grant them, O Lord, we pray. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tui adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine non sum dignus, quid intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. God loved us and sent his Son. Dios nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Yo creo que tú, oh Jesús, estás en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo y deseo que vengas a mi corazón. Yo te abrazo. Oh, nunca, nunca me abandones. Que el ardiente y dulcísimo poder de tu amor, oh Señor Jesús, yo te imploro, tome mi mente y que yo pueda morir a través del amor de tu amor, así como tú estuviste dispuesto a morir a través del amor de mi amor. Amén.
Let us pray. Oremos. Having received this pledge, Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, we may set our que course nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella, que podamos un día alcanzarla. Christ our Lord. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Bow down for the blessed. Inclinen la cabeza para la bendición. Grant your people, O Concede a tu pueblo, Señor, salud de alma y cuerpo, para que, dedicados a las buenas obras, merezcamos el amparo de tu protección. Christ our Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Et benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Ite missa est. Deo gratias. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent,
Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.